La maestra Dulce Ponce es arquitecto urbanista por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es maestra en diseño de arquitectura bioclimática con especialización en confort acústico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado en conservación de monumentos históricos en el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como en diversos proyectos arquitectónicos y de consultoría acústica. Participó como ponente en el Congreso FIA 2014 en Valdivia, Chile, con el tema confort acústico urbano y se especializa fundamentalmente en confort acústico urbano. El doctor Gerardo Sánchez Ruiz es ingeniero arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, maestro en planificación por la sección de graduados de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico Nacional y doctor en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en la investigación de temas como procesos territoriales y planeación en México, presente, pasado y futuro, y urbanismo en América Latina. Las primeras ideas y los primeros trazos de ella. Tiene 7 libros como autor, 19 libros colectivos y más de 100 artículos en revistas especializadas de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Politécnico Nacional, de la Asamblea Legislativa, y también participa en periódicos de tiraje nacional como es Excelsior, El Sol de México, El Financiero, y El Peruano en el país de Perú. Con ustedes, la maestra Dulce y el doctor Gerardo. Buenos días. El día de hoy vamos a tratar temas un poco lo que hablábamos el día de ayer con el maestro Ricardo, temas de ruido ambiental, pero qué pasa con la planeación urbana en la Ciudad de México y qué ha generado en cuestión de ruido ambiental. Entonces, para entrar un poco en contexto, vamos a decir, bueno, ¿qué es la planeación urbana? La planeación urbana va a ser ese conjunto de sistemas que van a tender a ordenar y a normar el funcionamiento de la ciudad. Entonces van a saltar tópicos como la estructura urbana de la ciudad, la infraestructura que se tiene en la ciudad, el equipamiento, temas de transporte o los usos de suelo, pero también temas de riesgo. Entonces, desde 1933, en la Carta de Atenas, se considera que en la ciudad vamos a tener que el medio donde se desenvuelvan las personas va a actuar en las personas. Entonces, vamos a considerar temas de calidad de vida, que quiere decir que vamos a considerar temas de la salud física, el estado psicológico, las relaciones sociales de los individuos, incluso los niveles económicos de los individuos, como antecesores antes de tratar temas, por ejemplo, de economía o de política en la ciudad. Entonces vamos a tratar que la calidad de vida de las personas se vaya hacia mejorar las condiciones de estas mismas personas. La calidad de vida puede ser medida por factores muy subjetivos, por ejemplo, de qué tan felices somos en la ciudad, pero también puede ser medida a partir de factores un poco más tangibles, como la salud física de la ciudad, de las personas, perdón, o el estado psicológico de las mismas. Entonces, es ahí donde aparece el ruido ambiental. El ruido ambiental o la contaminación acústica son aquellos sonidos no deseados con altos niveles que se encuentran dentro de la ciudad y se encuentran durante mucho tiempo en la ciudad. Los sonidos o los ruidos ambientales más comunes van a ser el ruido por tráfico, sobre todo el ruido por tráfico vehicular, el ruido por tráfico de aviones, el ruido de trenes, que son sonidos que nosotros no podemos dejar de lado en la ciudad, ya que tenemos que movernos, claramente. Entonces, van a afectar en la calidad de vida de la población. Bueno, lo normal, o lo obvio, es que cuando nosotros estamos expuestos a altos niveles sonoros, vamos a tener a la larga problemas de sordera, vamos a tener problemas de tinnitus o vamos a tener problemas de hipoacusia. Eso creo que es bastante conocido y es bastante normal, pero hay estudios, incluso la OMS ya lo considera como un contaminante, que nos dice, por ejemplo, que podemos tener problemas con la perturbación del sueño. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos expuestos a más de 50 decibeles en la noche, se puede generar que el ritmo cardíaco aumente. Eso pasa una noche. No sé cuánto dormimos, 8 horas. Pero si nosotros no dormimos,
¿qué va a pasar? Bueno, en la mañana o al otro día vamos a tener disminución de la productividad, no vamos a estar concentrados totalmente, incluso nos pasa que incluso andamos de malas. Eso pasa un día, imagínense que pasa durante todo el tiempo, no es una semana, un mes. Entonces vamos a empezar a tener problemas, el estado psicológico, vamos a estar de malas, incluso de repente podemos estar muy nerviosos. La relación con el entorno, esa tendencia a la agresividad puede impedir que las relaciones sociales funcionen de manera eficiente, pero también vamos a tener otro tipo de perturbaciones, por ejemplo, las cardiopatías. También, si nosotros estamos expuestos a altos niveles sonoros, bueno, nuestro ritmo cardíaco va a aumentar y podemos tener tendencias, por ejemplo, a hipertensión, podemos tener tendencias incluso a los infartos. Claro, siempre vamos a tratar de medirlos no solamente al instante. ¿A cuántos decibeles estás expuesto en este momento? No sé, 50, 80, 90, 100, sino lo importante es la dosificación en el tiempo. Entonces, siempre que encontremos parámetros acústicos para medir la influencia del sonido en la ciudad, siempre van a tener esta relación de a cuánto está expuesta la población durante cuánto tiempo. ¿Okay? Bueno, intentaríamos hacerla de abogado del diablo con esta situación del urbanismo, de la planeación. En ámbitos académicos se dice que la planeación no existe, no se hace. Sí se hace, lo que pasa es que de pronto en los ámbitos académicos no se acude a los documentos y no se observan los ejercicios que se han venido haciendo en planeación. Entonces, en este caso es importante considerar que los problemas tienen un origen, ¿sí? Tenemos que buscar los orígenes, tienen contextos de desarrollo, tenemos que saber cuáles son esos contextos, esos problemas y tratar de hacer trabajo intentando resolver esos problemas y en todo, interdisciplinariamente, ¿sí? O sea, aquí cuando de pronto sí apelamos a la conjunción a juntar estudios de tal manera que estos estudios no se desliguen. Pero aquí hay una cierta situación que también tenemos que considerar. Sabemos que la planeación o el urbanismo, aquí no tengo problema para hablar de planeación urbana y urbanismo, es lo mismo, ¿sí? Es un instrumento teórico, técnico, político, jurídico y administrativo. Ya había yo agregado que también es interdisciplinario. ¿Qué necesitamos para que se realice la planeación? Primero, órganos de planeación independientes que sobrepasen periodos de gobierno. Aquí tenemos periodos trianuales, periodos sexenales, municipios, gobierno, y muchos de los ejercicios no se concluyen. Unidades territoriales únicas en lo jurídico y en lo administrativo. Los gobiernos metropolitanos todavía no existen o no tienen las posibilidades, la solidez para poder ejercer. Aquí tenemos 3 unidades administrativas, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal, metidos en un problema, zona metropolitana del Valle de México, con todos los problemas que se tienen. Control de suelo para evitar especulación, y no es una invención comunista, no es de López Obrador, ¿sí? Esto es de los alemanes, es de los ingleses, incluso los norteamericanos han utilizado el control de suelo para hacer planeación. Posturas teóricas que interpreten, sí, que interpreten, pero también que propongan, porque también tenemos el rollo ahí arriba, el etéreo, y no bajamos a las soluciones. Capacidad técnica, necesitamos prepararnos técnicamente, y aquí casualmente se observa ese nivel de preparación. Administración que conduzca sólidamente propuestas y acciones, participación de las comunidades en el proceso. Escucho, dicen, el ruido afecta a la población. Mangos, maestros, el ruido lo produce la sociedad, ¿sí? Lo produce la sociedad, lo producen las comunidades. 20 millones de habitantes y un poquito más que habitan la Ciudad de México generan los problemas que tenemos, entre ellas el ruido. Y si esta participación de las comunidades no se observa desde esa perspectiva y no se intenta solucionar también de esa perspectiva, pues no. Solvencia económica para acciones, ¿sí? Para acciones, solvencia económica.
solamente teniendo mucho dinero podemos desarrollar algunos de los proyectos, algunos de los procesos que queremos llevar a cabo. Y otros, ¿sí? A ver si no me falla. No me falló. Rápidamente les señalo algunos de los orígenes de los problemas de la ciudad y hasta eso. Estoy muy cerca en décadas porque los problemas vienen desde muy allá. ¿Sí? Bueno, tiene unas fotografías padres, ¿no? Yo digo que son padres porque es Santa Fe en la parte bonita, ya en la parte fea se ve feo, son los posmos, son el conjunto de los arcos que iba a ser los arcos, ya no llegó a conjunto los arcos, cambió de dueño, pero bueno, se ve todavía muy bonito. Punto de quiebra, el plan director de 1976. Leía yo en un trabajo de un destacado sociólogo que decía que nosotros tenemos destacado sociólogo aquí en México, que nosotros tenemos la manía de hacer acciones y luego hacemos los planes. Es que no había leído, y es que se estaba refiriendo al plan director, por eso le digo, de pronto hay que ver, irse a los documentos, y aquí hay un punto de quiebre, un plan director de 1976, que se hizo para el Distrito Federal. Fue coordinado por el arquitectazo Enrique Cervantes de la UNAM, pero se trajo un equipazo de la UNAM, del Poli y algunos despachos para poder llevar a cabo lo que se convirtió en los ejes viales, que es lo que más conocemos de ese proyecto, que intentaba ordenar el desarrollo urbano, por supuesto, preservar el medio ambiente, mejorar condiciones de vida, población rural y urbana, porque si tenemos población rural, fomentar adecuada interrelación con el país. Se integraban algunos planes parciales, se organizaba la ciudad en 10 regiones autosuficientes, se buscaba desconcentrar el centro y hacer una traza, la que se ve aquí, que es el resultado del original, una traza, decían, con ejes norte-sur, este-oeste, y donde se iban a realizar nuevas actividades. Este proyecto se lleva a cabo a partir de 1978 y nada más, no sé si se acuerdan ustedes, bueno, yo iba a Nido de Circunvalación, no se van a imaginar que algunas cosas, porque los muchachos luego los he visto por ahí, no sé por qué nos confundimos ahí por calles como La Soledad o por sí, ya saben, ¿verdad? Condenados, sí. Bueno, ya saben dónde anda, ¿verdad? Bueno, la cuestión es de que se han de acordar de Nido de Circunvalación. Yo visitaba mucho esa calle porque iba con mi mamá a ayudarle a las compras en la Merced, y era una zona ruidosa, era una zona lenta, 1971, 72, 73. Entonces había la necesidad de este plan que también intentó desconcentrar actividades, terminales camioneras. Hace rato, y siempre lo vemos, el mayor ruido lo producen los vehículos. Estaban las terminales que tenían autobuses que iban a Acapulco, estaban por ahí por Metro San Antonio Abad. Las que iban al norte estaban por allá por Insurgentes. Las que había aquí las que iban a Puebla estaban localizadas en Fray Servando, algunas más en el interior, y las que iban al poniente también estaban ahí en plena Merced. Todo con el conjunto de actividades que se desarrollaban aquí. Se hizo Central del Sur, Central del Norte, Central la TAPO, la famosa TAPO de Juan José Díaz Infante, en un proyectazo de Juan José Díaz Infante, y la de Poniente, ¿sí? Esto era planeación, y por supuesto se abrieron las avenidas. Yo recuerdo que circulábamos muy padre, 78, 79, 80, y también recuerdo, yo ya trabajaba, aquí están los muchachos, luego dudan que uno haya trabajado de veras. Sí, de veras participé, trabajé en un despacho de arquitectos, y un día llegó el arquitecto, mi jefe, el arquitecto Rafael Díaz Garibay, y venía enojado porque él había participado en algunas de las discusiones para aprobar el plan director, y decía, íbamos bien, estaban los ejes viales y sistemas de transporte para agilizar pues la circulación, evitarnos situaciones de tráfico excesivo. Y dice, malditos enanos, yo creo que se refería a mí porque nos decían los comunistas que éramos enanos, pero no, era ahora a los empresarios, ¿sí? de la Volkswagen, de Chrysler, de Ford, que llegaron a decir que no, que eso no se podía hacer porque iba a evitar la venta de automóviles. Grábenselo. Sí, aquí hay
les digo, es una acción política, pero también las condiciones económico-sociales van a demeritar. Yo digo que este fue uno de los mejores planes que hubo. Hay que criticarlo en su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, también se señalaba la necesidad de fomentar la participación ciudadana. Ahora veo aquí a los compañeros que andan muy inquietos con los niños, pues sí, para sensibilizarlos en términos de ruido y a ver si cuando no sean grandes no manejan microbuses, esperemos que no, ¿sí? Esos microbuses que de pronto subo y está la chicharrita del café o de Iztapalapa para el mundo, ¿no? Que sí, que hay que bailarla, pero de pronto en un micro, sí, suena muy fuerte, ¿no? Sí, es estruendoso y consta que yo puedo trabajar, hago mis libros, mis artículos con rock, si no puedo hacer nada, ¿no? Cada quien, esa es cultura también. Entonces, decíamos, se ejecutó en 1978 las obras que se realizaron, pero sí quisiera llamar la atención a esto. Vean, aquí estaba Plaza Universidad, creada en 1969, 1971, Plaza Satélite, 1978, Perisur, ¿sí? Las tres de Sordo Madaleno, arquitectazo, y sigue haciendo. Pero vean, aquí se crearon corredores comerciales, y corredores comerciales, ¿qué implica? ¿Qué implica? Implica ventas, implica oficinas, implica paso, implica vehículos, todo eso era ruido. Se trataba de agilizar la circulación, ni modo, era la época y no se estaban considerando cuestiones de ruido, ¿no? Pues sí, esto afianzó, trazó una nueva red vial y ahora les digo, eran 3 plazas comerciales de 78, ¿cuántas tenemos en este momento? Se cambió la dinámica de la ciudad y bueno, se afianzaron las actividades comerciales y de servicios, y bueno, en zonas con bastante ruido. Pasamos a una posmodernidad, se va a afianzar con estos ejes viales. Por supuesto, ahora lo vemos disminuido, ese plan de 1976, se privilegió la venta de automóviles, no se englobó el ejercicio en la zona metropolitana de la Ciudad de México, nada más era en el Distrito Federal. La crisis del 82 le pegó al plan también, se incrementaron las periferias y por supuesto el dominio de los intereses comerciales impulsó los implantes urbano-arquitectónicos que tenemos ahora. Ahora tenemos 21 millones de habitantes y un poco más. A ver qué nos dice el censo de 2020, ya tenemos una ciudad que tiene un carácter megalopolitano. Existen los proyectos a nivel zona metropolitana del Valle de México, ahora zona metropolitana del Valle de México, y fueron los trabajos que hicieron los colegas de la UAM Xochimilco y los trabajos que hicieron ahora un buen equipo de la UNAM, siempre dirigido por arquitectos. Yo no sé por qué, pero son los buenos, yo creo que sí. Así como Valdivia es la mejor ciudad, los arquitectos son los mejores porque pueden controlar todo, todo esto, ¿sí? Y bueno, se renovaron los problemas, se renovaron también algunas de las urgencias que hay que plantear, que hay que manejar. Por ejemplo, las áreas de valor ambiental, manteniendo reservas, redensificar partes centrales. Esto llevó al bando 2, no fue un invento de López Obrador, esto llevó al bando 2, como los segundos pisos, promover uso de tecnologías de punta, aplicar la economía, vivienda, infraestructura y transporte para las cuestiones de medio ambiente. Y bueno, sí se renovó la ciudad. Sí se renovó la ciudad, lo poco que puede hacer la planeación. Nótenlo nada más, el 33% las 2/3 partes de lo que se construye en la Ciudad de México es autoconstrucción, ¿sí? Por lo tanto, también es autoplaneación y el resto lo tienen que hacer los arquitectos, lo tienen que hacer los urbanistas y unos buenos ingenieros que sí nos podemos encontrar en estos ejercicios. Ya vemos nuestra ciudad, surgieron nuevos complejos comerciales financieros que son los que traen ahora los viajes y por lo tanto parte del ruido. Veo aquí sufriendo a Fausto, luego te paso completa la... Y bueno, nada más veamos qué se generaron. Sí, ¿cómo va?
acaba, vemos la ciudad bonita, las nuevas vialidades, como esta carretera al poniente, segundos pisos, el Metrobús, las vías estas que conectaron, ¿qué es el metro? La que va, ¿qué es la A? La línea A, o la que va allá a Ciudad Azteca, ¿no? Eso se renovó, eso fue parte de los ejercicios. Bueno, y ahora desde la parte acústica nos toca un poco criticar esos ejercicios y sobre qué pasó con el ruido ambiental. Bueno, nosotros consideramos dos proyectos importantes generados desde la Directiva Europea, que ayer nos comentaba el profesor Ricardo. Uno es el Silence Project, que fue en 2009, y otro fue el Sonorous Project. Los dos tratan temas del manejo del ruido ambiental. El Silence Project trabaja un poco más temas de planeación y de planeación hacia la movilidad, que es uno de nuestros principales problemas, también en la Ciudad de México. Y el Sonorous Project, si lo quieren buscar, bueno, si quieren buscar ambos, nos da un poco más de herramientas cómo debemos trabajar esos problemas. Y bueno, ¿cómo vamos a criticar todo lo que ha pasado? Bueno, lo vamos a hacer desde ciertos alcances acústicos. Uno, desde cómo se reduce el origen, desde cómo se reduce el ruido desde su origen. O dos, cómo se reduce la propagación del ruido una vez que ya ha sido originado. Y tres, cómo vamos a reducir ya no la generación de ruido, sino el impacto que tiene el ruido en zonas específicas o en población específica. Entonces, de todos los temas que maneja la planeación, nosotros consideramos que los más importantes en cuestión de planeación y ruido son la movilidad urbana, que tiene que ver con transporte y con vialidad, y la gestión de los usos de suelo. Por otra parte, tomamos en cuenta también normativas que son complementarias y que apoyan a estas iniciativas. Nosotros nos enfocamos un poquito más hacia la parte arquitectónica, pero también vamos a ver otro tipo de normativas. Bueno, desde la movilidad urbana, se me hace muy importante tomar en cuenta el tema de la población. Nosotros estamos afectando a la población. Cuando se hizo la planeación de la ciudad, en este tema de los ejes viales en el 76, en el 80, en los años 80, se comenzó a ver un movimiento de población de la ciudad. O sea, mucha gente se fue hacia la zona metropolitana de la ciudad, del centro, que tenemos acá. ¿No se puede reproducir el video? Bueno, una disculpa. Del centro que está acá, la gente se fue a las orillas. ¿Y qué pasó? Que nosotros en este momento nos quedamos con 8.5 millones de habitantes. Pero es importante la población flotante, porque cuando se diseña la ciudad, dicen, bueno, vamos a diseñar la Ciudad de México, voy a diseñar servicios, todo para 8.5 millones de habitantes. Pero hay una población flotante que viene del Estado de México, que viene del Estado de Puebla, que viene del Estado de Morelos, que viene todos los días a producir servicios, viene a trabajar, o viene a estudiar, o viene a tener un consumo de servicios. Entonces, el dato concreto no lo tenemos porque es muy difícil medir esta población flotante, pero alrededor de 2 millones de personas. Es el último dato, es que no hay estudios muy concretos. De hecho, he estado leyendo algunas historias de Miguel, artículos que dice que Miguel Ángel Mancera, que debemos de medirlo, que es importante medirlo porque así podemos hablar en términos de planeación a cuántas personas está brindando servicios la ciudad. Entonces el diseño tiene que ser a una ciudad de 10.5 millones de personas en lugar de 8.5 millones de personas. Entonces esa población flotante viene todos los días a la Ciudad de México y consume los servicios. En este caso, el turismo no está considerado porque es población que no es estática. Esta población flotante viene todos los días a la Ciudad de México y consume los servicios de la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Bueno, vienen desde fuera estos 2 millones de personas y nosotros, estas 2 millones de personas vienen desde el Estado de México hasta el centro,
vienen desde el Estado de México y se van a Coajimalpa, Santa Fe, o se van a la zona de Polanco. Entonces, eso hace que las personas tengan trayectos de hasta 2 horas solamente en un viaje, en viajes dentro de la ciudad. Si nosotros, bueno, ahorita lo comentamos, si nosotros lo comparábamos con el mapa de ruido de la zona metropolitana de la Ciudad de México de 2010, podemos encontrar que en esas vialidades o esa movilidad se generan las vialidades más importantes. Podemos encontrar que hay niveles de hasta 80 decibeles, incluso más, eso era en 2010, que se generan en esas vialidades. O sea, las personas, hablando de exposición al ruido, está expuesta más de 4 horas solamente en transporte a 80 decibeles. Para empezar, hablamos hace rato de la dosificación, entonces ya tiene problema, ya podemos sugerir que pueden empezar a tener problemas de salud. Entonces, se generan, hablando de transporte, 4.2 millones de viajes por día, viajes metropolitanos, y en general 20.57 millones de viajes. O sea, ¿cuánto está expuesta la población durante el transcurso? Porque incluso, como se generaron polos de atracción, que les decía, en estos centros comerciales o centros ejecutivos, hay zonas, por ejemplo, la parte de la Benito Juárez, la zona de Coyoacán, que son únicamente habitacionales. Entonces, hay la tendencia de viajes interdelegacionales para llegar a los centros de trabajo. Otra hora, otras 2 horas de movimiento. Bueno, el 90% de los viajes se realizan en vehículos automotores. Bueno, ahí está el video, un poco de cómo funcionan los viajes dentro de la ciudad. En la mañana hay poca concentración de población en los viajes. Esto va a tardar un rato, me voy a tener que saltarlo. Ahorita les voy a enseñar un poco de qué pasa. Esta es una gráfica de cómo funcionan los viajes dentro de la ciudad. Si se pueden dar cuenta, a partir de las 9 de la mañana, a las 12, ¿ya? Pero porque me falta mucho. Si se pueden dar cuenta, bueno, me voy un poco rápido. Si se pueden dar cuenta, en realidad el tráfico fluye constantemente durante todo el día, no hay un gran cambio. O sea, todos esos millones de viajes que se realizan durante todo el día, el flujo sigue constante. Quiere decir que los niveles en realidad no cambian. Hay altos niveles sonoros por tráfico vehicular únicamente todo el tiempo. Me voy más rápido. Con respecto a las rutas de transporte complementario, podemos decir que aparte del coche, también se utiliza el metro, el metrobús. Entonces, rápidamente, en cuestión de transporte, nosotros únicamente el 10% de la población utiliza el metro. ¿Por qué? Porque el sistema resulta ser ineficiente. El otro, hay un 20% de la población que utiliza el transporte privado, pero el otro porcentaje de la población trabaja con transporte público, que es transporte público que está al exterior. ¿Qué pasa? Este transporte público es muy viejo. Tenemos, por ejemplo, el transporte eléctrico, que es el trolebús, que ya no es, aunque es un transporte eléctrico que emite bajos niveles sonoros, por el tiempo el transporte ya no es eficiente desde el punto de vista ambiental, tampoco desde el punto de vista de eficiencia energética. Quiere decir que se tiene que renovar el transporte público. Rápido, luego lo platicamos. Bueno, en cuestión de gestión de movilidad y gestión de usos de suelo, que también más bien tiene que ver con un tema de infraestructura, tenemos un aeropuerto al interior de la Ciudad de México. Este se hizo en 1965, pero al 2007 el aeropuerto ya era parte de la zona urbana de la Ciudad de México. Alrededor hay usos de suelo habitacionales y se puede decir que hay altos niveles sonoros. También las rutas de comerciales dentro de la Ciudad de México no entran alrededor y llegan hasta el punto, sino que las rutas pasan por zonas habitacionales de la Ciudad de México. Hay mediciones, por ejemplo, en Las Lomas o en Polanco, donde las rutas alcanzan 50 decibeles medidas, o en las zonas cercanas al aeropuerto, un poco hacia la Narvarte, Xola, Iztacalco, alcanzan 60 decibeles.
todos los días, porque todos los días pasan los aviones. Y bueno, en el 2007 estas condiciones ya sucedían y en lugar de decir, bueno, vamos a hacer un nuevo aeropuerto, que es lo que sucede ahora, no lo voy a criticar, pero puedo decir que estoy un poco de acuerdo, en 2007 se genera una nueva terminal porque el aeropuerto ya estaba generando deficiencias en lugar de modificar el lugar donde se generó el aeropuerto. Y bueno, desde la normativa cambiaron los usos de suelo, el profesor nos decía que se cambió a una dinámica urbana un poco más comercial, entonces los usos de suelo que antes eran habitacionales se volvieron mixtos. Nos vamos, no sé, a la Condesa, nos vamos a la Roma, en la parte de abajo de los establecimientos podemos encontrar recintos comerciales que emiten ruido, que tienen bocinas, incluso hay zonas como Tacuba, que podemos encontrar con talleres dentro de las áreas habitacionales, lo cual no creo que sea muy cómodo para dormir. También hay muchos tramos superficiales y elevados del metro o tren ligero que emiten ruido, que no están propiamente cuidados y que necesitan la colocación de pantallas acústicas en zonas estratégicas, sobre todo las que tienen uso de suelo habitacional. Y bueno, incluso las industrias tenderíamos a una necesidad de zonificación de acuerdo a la compatibilidad de usos de suelo, si son usos de suelo sensibles, que se aíslen un poco, que se guarden un poco de usos de suelo que sabemos que están produciendo ruido. Usos de suelo sensibles me refiero a espacios donde la gente vive o usos habitacionales, espacios donde la gente descansa, o espacios donde la gente aprende, por ejemplo, los hospitales, las escuelas o las habitaciones. Entonces, me voy rápido. Igual desde la normativa arquitectónica podemos encontrar iniciativas, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo de la Miguel Hidalgo nos dice que las edificaciones que se encuentran cerca de vialidades importantes van a tender a tener más allá de 4 niveles. Eso me parece perfecto, pero tiene un problema. Me parece perfecto, rápidamente, en términos de que si tienes altos niveles sonoros, si estás emitiendo altos niveles sonoros, creo que aquí no se nota. Bueno, acá, si estás emitiendo altos niveles sonoros, edificaciones muy altas hacen que el ruido no permee hacia las zonas habitacionales que están al interior. Lo malo, o la parte negativa, es que dependiendo de la dimensión y la altura se pueden generar cañones urbanos, entonces si estamos emitiendo 80 decibeles, probablemente en lugar de eso vamos a tener 10 decibeles o 5 decibeles más. Ya voy rápido. Y bueno, desde la gestión del uso de suelo, ya es la última, hablar sobre la generación de áreas tranquilas dentro de la ciudad. Y bueno, la conservación de áreas con valor patrimonial, que nosotros todavía contamos con varias. Y quedamos ahí. Ay, me falta.